Hola, hola, compañeras y compañeras de materia de Derecho y sobre todo lo que viene de la licenciatura en Derecho y de la materia de Derecho Penal 2. Sale el profesor Simón Peralta en Sástiga y vamos a continuar con esta materia analizando, desglosando lo más que se pueda, dado el tiempo corto que tenemos, sobre los diversos delitos que nuestros códigos establecen o sancionan. En el entendido que tenemos 33 códigos penales. Cada estado tiene su propio código porque la materia penal, salvo la procesal penal, es de carácter estatal, de carácter local. Porque cada congreso de cada estado está facultado para expedir y por tanto promulgar lo que viene siendo el Código Penal del Estado de Veracruz, el Código Penal del Estado de Sonora, etc. Más aparte el Código Penal Federal. Y como se lo he mencionado, pues cada legislatura o cada estado tiene sus propios criterios y cada uno clasifica los delitos según como lo quieran ellos manejar, según sus costumbres o sus tradiciones. Por ejemplo, el famoso incesto. Algunos lo catalogan como un delito, obviamente sexual, contra la libertad sexual de las personas. Otros lo califican como un delitos contra la familia o que atentan contra la familia. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos donde en un estado lo clasifican como un delito sexual, en los estados lo catalogan como un delito contra la familia. Entonces, hay que estar bien conscientes dónde te encuentras litigando. Y sobre todo a futuro, cuando lleves un caso, de dónde es el caso. Y no te confíes que todos dicen lo mismo. En esencia, todos los códigos dicen lo mismo, pero hay cambios. Algunas modificaciones que tomamos en cuenta nos metemos en problemas. Un ejemplo muy sencillo. En la Ciudad de México, en Oaxaca, en Tlaxcala y en Hidalgo, ya el aborto no es un delito. Ya está debidamente legalizado conforme a las reglas que se establecen sobre esta legalización del aborto. En el Estado de México y en otros estados sigue siendo un delito. Entonces, si tú defiendes un cliente del Estado de México, del Estado de Durango, de Chiapas, donde todavía el aborto es un delito, pues comprenderás entonces que entonces estamos actuando mal porque no estamos en la Ciudad de México o en Oaxaca donde ya está legalizado, despenalizado el aborto. Entonces, esto es importante tenerlo para no cometer esos errores. No sea que a donde yo voy a litigar, el delito sea visto de otra manera. El ejemplo lo tenemos con el estupro. En algunos códigos el estupro significa que haya cópula, penetración. En los códigos el estupro solamente se limita a los actos libidinosos o lujuriosos sin necesidad de llegar a la cópula, a la penetración. Entonces ve doble interpretación de lo que es el estupro. Para algunos sí se requiere la cópula. Para otros, sin embargo, no es necesario con las caricias, los actos lujuriosos que llevan a cabo sobre el cuerpo de una persona, son suficientes para calificarlo como estupro. Claro, también hay que hablar qué tipo de persona para que nos quede más preciso todo esto. Pero esto es justamente nuestra materia, Derecho Penal 2. Y para efectos claros y prácticos y pedagógicos y manejar la misma lectura, nos estamos basando en el Código Penal del Estado de México. Pero tú en su momento oportuno, si vas a aplicar el Código Penal Federal, pues checa entonces si lo que te dijo el maestro ahorita está bien. Un ejemplo, de acuerdo al temario y de acuerdo a lo que hemos visto, no hemos hablado del feminicidio. Y el feminicidio, tú bien lo sabes, es un delito con veros que ahora está muy en boga. Y que algunos códigos lo ponen como delito en contra de las personas, en contra de la integridad física de las personas. Y cuando tú y yo hablamos de estos delitos, no venía nada de eso. En cambio, otros códigos, como es el del Estado de México, lo reglamentan dentro de los delitos sexuales. Entonces, como puedes ver, o es un delito donde se priva de la vida a una mujer, feminicidio, o es un delito que atenta contra la libertad sexual y para colmo de males, contra la vida de la persona
al asesinarla y por tanto es un delito sexual. Entonces habría que ver cómo lo clasifican o cómo lo determinan en cada una de las entidades federativas, y eso es lo que se tiene que ver en su vida práctica. Estamos analizando los diversos delitos según las diversas clasificaciones, con la advertencia o aclaración de que no todos los códigos llevan esta misma clasificación, llevan esta misma taxonomía, como se dice, sobre los delitos. Estamos ya, en clase anterior vimos lo de acoso sexual, que en el caso del Estado de México le llaman con hostigamiento sexual, el abuso sexual. Y estamos estudiando los delitos contra la libertad sexual y el mal desarrollo psicosexual de las personas. Y algunos nada más le ponemos a secas, de forma simple, como dicen ustedes, sin mucho rollo, sin mucha paga, los delitos sexuales. Que puede ser que estén bien manejados, pero técnicamente, jurídicamente, oficialmente, el término correcto es delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual de las personas. Pues no solamente se protege lo que viene siendo el cuerpo de la víctima, sino las consecuencias que trae consigo quienes son abusados o llevan sobre sus cuerpos a cometer estos actos de delitos. Si bien es cierto, salvo algunos como viene siendo el caso del feminicidio, no se priva de la vida a la víctima, no se le mata, no se comete homicidio sobre ella, el hecho de haber quedado viva y vivir esa situación desagradable, esa amarga experiencia, deja secuelas mentales, secuelas psicológicas, que debemos de atender. Pues el atentado que sufrió la víctima no es cualquier atentado que se cometió y al rato se olvida, sino que mucha gente tarda en recuperarse emocionalmente, mentalmente, de esta lamentable situación, de esta lamentable tragedia. Por eso se habla del desarrollo, del normal desarrollo psicosexual de las personas. Porque no se trata de proteger el cuerpo de la víctima, sino las secuelas o las consecuencias que le deja a la víctima las atrocidades de haber sufrido este tipo de atentado, este tipo de delito. Que reitero, coloquialmente, delitos sexuales, se acabó. Pero cada código pues, le da su propia definición, su propia título o clasificación. Conforme al Código Penal del Estado de México se le llama delitos contra la libertad sexual y el mal desarrollo psicosexual de las personas. Y tengámoslos presentes. Para efectos prácticos, para efectos pedagógicos, para efectos conforme al su temario, esos delitos son el hostigamiento sexual, conocido más como acoso sexual, pero el Código Penal del Estado de México maneja los dos, hostigamiento sexual y acoso sexual, y el abuso sexual, aunque algunos códigos, los códigos solamente hablan de acoso y abuso sexual juntos, pero obviamente no es lo mismo. Una cosa es el acoso sexual y otra cosa es el abuso sexual. Tenemos también el estupro, la violación, el incesto y el adulterio. Pero como puedes ver, no nos aparece ahí el feminicidio. ¿Por qué no nos aparece ahí? Porque, insisto, algunos códigos lo manejan más bien como un asesinato de género y por tanto lo consideran dentro de los homicidios. Algunos le dan más importancia que el feminicidio no solamente es atentar contra la vida de la persona, sino cometer también actos o con motivo de relación sentimental que hubo, el que se comete contra una mujer. Tenemos, por tanto, conforme a temario y conforme a efectos prácticos, el hostigamiento sexual, acoso sexual, el abuso sexual ya visto, ya explicados en clase anterior, y tenemos también el estupro, aunque claro, algunos códigos ya ni lo contemplan, otros sí lo siguen contemplando, porque desde que se hizo la nueva clasificación de abuso y acoso sexual, ya se incluye dentro de estos delitos el estupro. Y por tanto, mejor lo quitamos para no ser redundantes en algunos códigos. Pero el Estado de México todavía sigue manejando
como algo independiente del hostigamiento, el acoso y el abuso sexual. El estupro, la violación, el incesto, el adulterio. Y aquí también algunos códigos lo manejan como un delito sexual, el adulterio, pero otros lo consideran como un delito en contra o contra la familia. Entonces tengamos presente esta situación, que no es confusión, que no es problema, simplemente entender que la materia penal, como otras materias, pues quedan por tanto al capricho, quedan por tanto, no al capricho, sino pues a los criterios, a las costumbres, a las tradiciones que en cada estado existen. Ejemplo, el aborto. ¿Por qué, a pesar de que es un mandato de la Suprema Corte, no se ha legalizado aún en Guanajuato, en Jalisco? Guanajuato y Jalisco, dicho con respeto, tienen fama de ser muy conservadores, de personas con amplio criterio católico, histórico, que difícilmente estas sociedades con este tipo de tradiciones o costumbres eminentemente católicas van en contra de sus principios, van en contra de permitir, y más que permitir, legalizar el aborto. Entonces, que estos estados, entre otros muchos más, son los que van a tardar en legalizarlo hasta en tanto la Suprema Corte no les vuelva a exigir, les vuelva a reclamar que tienen que legalizar el aborto. ¿Sí? Lo mismo pasa con el PAN. El PAN te aseguro que difícilmente lo va a legalizar. Si analizamos los votos en los estados donde se legalizó el aborto, la mayoría está dominando Morena y sus aliados. Donde aún no se ha legalizado es porque el PRI, el PAN, el PRD tienen amplia mayoría y van a tardar en que esto se legalice. Delitos contra la libertad sexual y el mal desarrollo psicosexual de las personas, conforme al temario y conforme para efectos prácticos, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual que ya vimos, el segundo que vamos a empezar a ver, la violación, el incesto, el adulterio y el feminicidio. Recordemos una vez más, ¿qué son los delitos contra la libertad sexual o simplemente a secas los delitos sexuales? Que aunque en clase anterior ya los hemos definido e inclusive explicado por sus elementos, pero no señalados de forma concreta, vamos a recordar cuáles son sus elementos. Ya la definición la dimos en clase anterior. Los delitos sexuales o delitos contra la libertad sexual son, su nombre lo dice, actos sexuales, es decir, acciones que llevan a cabo el agresor sobre las partes íntimas o pudorosas, de las personas. Más que atacar el cuerpo humano de forma concreta, de forma específica, atacan parte de ese cuerpo humano. Lo conocemos como las partes íntimas, las partes pudorosas que todo ser humano, hombre y mujer, tiene. Entonces ahí se atenta en contra de lo que viene siendo justamente esas partes. Por eso es un delito sexual, porque los actos, las acciones que se emprenden en contra de la víctima van justamente sobre sus partes íntimas, sobre sus partes pudorosas. 2. Son actos sexuales que pueden ser consumados o que no pueden ser consumados. Si pueden ser interrumpidos o pueden ser intentados. Esto es muy importante, compañeros. No necesariamente un delito sexual se califica como tal porque se llega a la cópula, a la penetración, ¿no? Hay delitos sexuales que bien sea no se logró, no hubo tiempo, no hubo oportunidad de consumarlos, pero se comete el delito. O no es que no haya habido tiempo, es que el agresor se conformó con actos lujuriosos en las zonas íntimas de la persona, con actos que ofenden, que degradan a la víctima y que por tanto no es que no sean consumados, sino que la intención del agresor
no fue esa, sino simplemente cometer estos actos sobre el cuerpo en las partes pudorosas o íntimas. Y que no por eso podemos decir que entonces no hubo delito. Hombre, no hubo cópula, no penetración, pues no hay delito. No, sí hay delito. Tal vez no en el sentido de la violación, pero sí en el sentido de un estupro o de un abuso o un acoso sexual. Entonces, los delitos sexuales, primero, son actos evidentemente sexuales, es decir, que atentan en contra de las partes íntimas o pudorosas del cuerpo humano y no sobre cualquier parte. Segundo, pueden ser actos consumados, donde se llevó a cabo la cópula, la penetración, o bien actos no consumados, interrumpidos, donde no se llegó a la cópula. Pero no por ello quiere decir que entonces no sea un delito sexual. Por eso, la diversa clasificación de delitos sexuales. Tercer elemento, que dichos actos sexuales sean en contra de la voluntad de la víctima. Es decir, en ningún momento la víctima estuvo de acuerdo. La víctima dio su consentimiento. La víctima estuvo consciente y aceptó, porque de hecho están conscientes de lo que están haciendo muchas veces en contra de ellas, muchas veces no siempre, sobre el acto que ejercieron sobre su cuerpo. Número 4. Que las víctimas sean incapaces o estén imposibilitadas para poderlo consentir o bien para poderlo evitar. ¿Y por qué están impedidas o incapacitadas para poder impedir o poderlo consentir? Por la edad. Porque por la simple edad, la persona, el infante, el niño o la niña, no están o no tienen conciencia de lo que están haciendo sobre su cuerpo. Son engañados con dulces, con regalos, y en consecuencia el niño no está consciente. Por tanto, es incapaz de consentirlo, es incapaz de defenderse. No está consciente de lo que están haciendo sus cuerpos, no está todavía pervertido o malogrado en cuanto que significa todo esto. Por cuestión de enfermedad, dado que la persona se encuentra, como decimos, en cama, con suero, con infinidad de cosas, pues resulta, por tanto, consentirlo, aceptarlo, por discapacidad. Sobre todo en este tipo de seres que muchas veces tampoco están conscientes ni saben lo que están haciendo sobre sus cuerpos. O bien, dada su situación, les es imposible consentirlo por uso de razón, pues de un sano juicio entender lo que están viviendo o le están haciendo. O bien porque las personas están bajo la influencia del alcohol o de alguna droga. Ya en clase anterior hemos platicado que cuando a la persona se le pasan las copas, pues la persona pierde toda conciencia. La persona simplemente se pierde y por más que le hablemos y le hablemos, ya vámonos, ya es tarde, la persona no reacciona. Se da completamente perdida, dormida, en un sueño, en una situación pues profunda. Que por tanto, como comprenderás, fácilmente se presta para abusar de ella y cometer no una, hasta varias veces, no uno, sino varias personas actos sobre eso. Es típico desde mis tiempos, imagínate, hace cuántos tiempos, que para lograr los placeres de una mujer ante su resistencia, pues hay que emborracharla, hay que drogarla, hay que darle ciertas sustancias para que la dejemos somnolienta y por tanto hagamos bocado de dioses todo lo que queramos sobre ellas. Entonces se requiere que también haya este alimento, que las víctimas sean incapaces de consentirlo por su edad, por su enfermedad, por su discapacidad o por estar bajo la influencia del alcohol o drogas y estar completamente perdidas, inconscientes, sin darse cuenta por su estado de perdición, por la situación que hemos manejado, de lo que se está haciendo y cometiendo sobre su cuerpo. Y un quinto elemento, se requiere que el agresor, es decir, el presunto responsable delincuente, haya empleado para tal efecto, para lograr estos actos sexuales, fuerza física, ¿sí? Haya empleado amenazas, uso de armas, desde un
desarmador hasta un cuchillo, una pistola, haya ejercido coacción, intimidación o presión sobre la presunta víctima, que ante estos hechos, dada su edad, su discapacidad o lo que usted quiera, la víctima, por tanto, ante estos actos de presión, de intimidación, de coacción, de uso de armas, de amenaza, de fuerza física, simplemente no puede evitar o impedir o consentir lo que viene siendo este delito, este acto que atenta en contra de lo que viene siendo su cuerpo, lo que viene siendo su persona. Los elementos para que se configure un delito sexual, reitero, son actos, acciones eminentemente de carácter sexual. Y tenemos por acciones sexuales aquellos actos, aquellas acciones que van en contra de las partes íntimas o pudorosas que tiene la víctima, que pueden ser actos consumados o bien actos no consumados, interrumpidos o intentados, bien sea, como decimos vulgarmente, porque no se pudo, porque alguien llegó, o bien sea porque el propio agresor no tenía la intención de llegar a la cópula. Se conformó con tocar las partes íntimas, las partes pudorosas, y esto no significa, por tanto, que no haya delito. Hombre, no la violó, no atentó en contra de su virginidad, por así decirlo. Por tanto, no hay delito, no. Tal vez no haya violación, pero sí hay otro delito, por eso la cantidad o diversidad de delitos sexuales. Porque la víctima el acto está en contra de su voluntad. Y porque además las víctimas sean incapaces de consentirlo, dada su edad, su enfermedad, su discapacidad o su situación de estar bajo el influjo del alcohol o las drogas. Porque además, para colmo de males y para lograr sus lamentables logros, el agresor empleó fuerza física, amenaza, uso de armas, coacción, intimidación o presión. De alguna otra manera, los delitos sexuales tienen estos o algunos de los elementos que lo configuran, que lo tipifican. Visto acoso, abuso sexual, hostigamiento sexual, vamos a ver lo que es estupro, con la aclaración que te he mencionado que en algunos casos el estupro significa cópula y a veces no significa cópula. Estupro. Comete delito de estupro conforme al Código Penal del Estado de México quien tenga cópula con una persona mayor de 15 años y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de seducción. Como puedes ver, aquí no hay violencia, aquí no hay golpes, aquí no hay amenazas, aquí hay engaños, aquí hay seducción, que hay otro tipo de elemento que, aunque no es el uso de armas o de la violencia, sí obtiene el agresor lo que él pretendía, pero más bien por aspectos de seducción, que la persona, pues dada esta situación, consciente e inconscientemente lo acepta. Comete delito de estupro quien tenga cópula con una persona mayor de 15 años y menor de 18. Si bien hoy decimos que las personas están muy despiertos, muy avispados, muy conscientes de muchas cosas, bueno, quizás sí, pero también todavía hay muchas personas que en materia sexual no están muy conscientes, sobre todo tomando en cuenta la edad, de 15 años a menor de 18 años. Sí puede haber regla general, pero también puede haber excepciones. Obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de seducción, y se le impondrá de 1 a 5 años de prisión independientemente de lo que viene siendo la multa. Insisto, para algunos códigos el estupro o en mis tiempos nada más era simplemente los actos libidinosos sobre la persona, sin llegar al estupro. Por eso luego había ese problema en clase. Oiga, pero es que el estupro no es eso, es esto. Bueno, habría que ver en qué código nos basamos para saber, por tanto,
cómo es visualizado el estupro en ese lugar o en esa parte. Otro delito que el Código Penal del Estado de México lo califica o lo clasifica es, pues vamos a decir que el mayor de todos ellos, el que mayor, el de mayor impacto, el de lo peor que puede haber, que es la violación. Hay varios casos, como el homicidio y las lesiones, que se establece cuando hay violación. Primer caso, comete el delito de violación al que por medio de la violencia física o moral, es decir, la amenaza, la intimidación, no necesariamente el ponerle un cuchillo, ponerle una pistola, sino estarlo amenazando, intimidando constantemente, tenga cópula con una persona sin la voluntad de esto. Ante una amenaza, ante una pistola, ante un cuchillo, pues difícilmente la persona puede resistirse a sabiendas de que de por medio ante su negativa va su muerte, su asesinato. Se le impondrá de 10 a 20 años de prisión, de 200 a 2.000 días de multa. Reiteramos, primer caso, hay violación, el que por medio de la violencia física o moral tenga amenaza, es decir, intimidación, tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, imponiéndose una pena de 10 a 20 años de prisión. Segundo caso, también hay violación al que introduzca por vía vaginal, anal o cualquier parte del cuerpo objeto o instrumento diferente al miembro viril por medio de la violencia física o moral, la amenaza, sea cual fuere el sexo del ofendido. Como les he dicho muchas veces, en mis tiempos, los niños que se podían ser o las niñas podían ser objeto de un delito sexual eran las mujeres, eran las niñas. Recuerdo que en mi infancia, pues a los niños dejaban libremente andar en la calle. La gente no estaba tan mal, no estaba tan mentalmente loca, que los niños no sufríamos o no había la idea de que algún día podíamos ser sujetos de un loco, de un depravado, de un enfermo mental. Y por tanto nos dejaban libremente. No había aún tanta maldad, tanta asquerosidad, tanta porquería. Las personas a las que había que proteger era obviamente a las niñas, a las mujeres. Hoy andamos tan mal, pero tan mal, tan depravadamente mal, o tan asquerosamente mal, que incluso hoy, como lo ves aquí, sin importar el sexo del ofendido. ¿Por qué? Porque ya también los hombres, los niños, pueden ser objeto de uno de estos atentados. Segundo caso de violación, el que introduzca por vía vaginal o anal cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento diferente al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, la amenaza, entre otros, sea cual fuere el sexo del ofendido. Hoy no solamente hablamos de la mujer de forma exclusiva, sino andamos tan mal, pero tan pésimamente mal, que inclusive también se habla del niño, del hombre del sexo masculino. Tercer caso, se equipara a la violación la cópula o introducción por vía vaginal o anal, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento diferente al miembro viril, con persona privada de razón, de sentido, o cuando por cualquier enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir, o cuando la víctima fuere menor de 15 años. Entonces, ahí está el tercer caso, donde hablamos también de una penetración en cualquier parte del cuerpo, pero hablamos de personas que tienen alguna discapacidad, están privadas de la razón, o cuando cualquier enfermedad o cualquier causa no puedan resistirse a dicho acto, o cuando la víctima fuere menor de 15 años. Ahora, el Código Penal precisa de forma contundente:
Se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral. Independientemente, eso también es muy importante para configurar el delito, independientemente de su sexo, independientemente de que exista eyaculación o no exista eyaculación. El simple hecho de haber hecho penetración y no haber hecho eyaculación, bien sea porque fue de mujer a mujer, bien sea porque la persona, el hombre, no lo hizo con intención, no puedes decir, pues no hubo delito. Al final de cuentas, mi cliente, el presunto responsable, no procedió y no se encuentran los espermas de forma contundente y de forma abundante en el cuerpo de la víctima en la zona vaginal. Como puedes ver, son detallitos que tomaron en cuenta para poder configurar lo que viene siendo este delito. Se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Mujer a mujer, pues obviamente puede llevarse a cabo una violación, sin que sea necesario que exista o no la eyaculación. Ahí tenemos los tres casos principales que el Código Penal del Estado de México estima como violación. Y por tanto, habría que ver, de acuerdo a donde tú te encuentras, si tu código de igual manera así lo contempla, así lo analiza, o lo maneja de otra manera, o con más casos, o con más situaciones por las cuales en tu estado se considera también violación este o este otro tipo de actos en contra del cuerpo de la víctima. Ya vimos, no importa el sexo ni de la víctima ni del agresor. Pues estamos tan depravados, tan enfermamente depravados mal, hablo en general y obviamente salvo todos nosotros, que se comete este tipo de atentados. Tenemos también lo que viene siendo el incesto. Es cuando los ascendientes, padres, abuelos, tienen cópula con sus descendientes, hijos, nietos, teniendo conocimiento del parentesco. Es decir, aquí no se vale que es que yo no sabía, yo no conocía, ni me imaginaba que era mi nieta o que era mi hija, etcétera. No. Las personas, tanto ascendientes como descendientes, están conscientes de que son parientes. Incesto es cuando los ascendientes, padres, abuelos, tienen cópula con sus relaciones, tienen relaciones con sus descendientes, sus hijos, sus nietos, teniendo conocimiento del parentesco. Se les impondrá de 3 a 7 años de prisión. La pena aplicable a estos últimos será de 1 a 3 años de prisión. Se impondrá esta última sanción en caso de incesto entre hermanos, es decir, entre parientes. Hay incesto en primera instancia cuando se da de ascendientes y descendientes, padres, hijos, abuelos, nietos, abuelos, hijos, etc. Pero también hay incesto cuando se comete entre los propios hermanos que tienen un progenitor en común o progenitores en común. El incesto entre hermanos es de 1 a 3 años. Y el incesto entre ascendientes y descendientes es mayor penalizado de 3 a 7 años de prisión. Ahí tenemos, por tanto, lo que viene siendo el incesto. Tenemos el feminicidio. El feminicidio también es un delito, compañeros, que hoy está muy en boga, muy de moda. Un delito que se califica delito de género. Porque la víctima, por eso feminicidio, sexo femenino, es la mujer. Y que por tanto se ha generado tanto este acto atroz, este delito atroz, que se ha tenido que tipificar de forma especial con el título de feminicidio, haciendo pues alusión al atentado que se hace contra las mujeres, contra el sexo femenino, al atentar con lo que viene siendo su vida.
Y el código, al menos Estado de México, establece varios casos. Hacemos cada uno de estos casos donde se configura el delito de feminicidio. Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer. Eso nos queda claro. Feminicidio viene de femenino, de sexo femenino, por tanto, feminicidio solo se atenta contra la mujer. Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Yo hombre, tú mujer, yo masculino, tú femenino, yo macho, tú víctima, tú mujer. Considera que existen razones de género cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias. Se atenta contra la mujer y además se hace por razones de género. Ahora, se considera que hay razones de género cuando concurra algunas de las siguientes circunstancias. Primera, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. No necesariamente se requiere que haya habido penetración, sino que conste en su cuerpo algún tipo de acto sexual, algún acto de violencia sexual. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Estamos hablando de mujeres que no solo sufren un atentado sexual, sino que además se les aplica o se les da un acto degradante antes de matarlas o después de matarlas, como son infligirles lesiones, mutilaciones infamantes o degradantes, insistimos, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Tercer caso, cuando existan antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Si el feminicidio no solamente existe entre esposos, no antes se da entre novios, no solamente se da entre amantes, que puede estar implícito, pero muchas veces se puede dar por cuestiones laborales, escolares, espontáneas. De repente, como decimos coloquialmente, al presunto agresor se le botó la canica, se volvió loco y en una etapa de ofuscación atenta contra la femenina. Y no tanto porque esta persona haya sido su pareja, haya sido vinculado a ella, simplemente por el hecho de ser mujer. Cuarta situación o cuarto caso. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Y aquí se requiere que haya una relación, pero reiteramos, lo importante es que se atentó contra la mujer. Lo importante es que se han cometido actos sexuales de cualquier tipo sobre su cuerpo, antes, después, e incluso también actos degradantes, humillantes en contra del cuerpo de una mujer. Cuarto caso, hay existido entre el activo y la víctima, es decir, el pasivo, una relación sentimental, afectiva o de confianza. Quinto caso, existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Ya con anterioridad, mi hija me había dicho, me había comentado esto, que en su trabajo, que en la escuela, un maestro, un ejecutivo, un director le había dicho, le había propuesto, le había incluso amenazado. Si ella no accedía a las pretensiones insanas, degradantes de su maestro, de su compañero, de su jefe, de algún ejecutivo de la empresa, de la escuela. Existen datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Sexto, la víctima haya sido incomunicada
cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Si bien la víctima no fue inmediatamente asesinada después de cometer el acto sexual, pero sí días o un día antes se le privó de la vida, antes de que se le cometieran estos actos y se le privara de la vida. La víctima había sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Séptimo caso, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Digo, estamos a veces tan mal, estamos tan trastornados, este tipo de sujetos, que todavía queriendo hacer alusión, quizás a su machismo, no podemos hablar de hombría, a su enfermedad, se atreven de exponer el cuerpo en vía pública para que un determinado todos lo vean, lo observen quizás como un triunfo dentro de su enfermedad o dentro de su copatía que padece esta persona. Octavo, como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación. Entonces tengamos presente que el feminicidio no solo se da entre parejas, entre esposos, entre ex esposos, entre amantes, entre novios o entre amigos, sino que a veces se da entre personas desconocidas y se atenta, lo importante es, contra una mujer, contra una persona femenina, de ahí el tipo especial de feminicidio. Por último, en los casos anteriores, la penalidad será de 40 a 70 años de prisión. Y nos quedamos cortos, pero bueno, en relación con los otros delitos que hemos visto, que hablan de 3 años, de 1 año, de 7 años, te dejo a tu criterio para que futuro abogado vea si esto es una laguna de la ley donde castiga con penas mínimas de 1 año, 3 años, otro tipo de delitos. Tengo también a tu criterio si esta pena con motivo de violación de 40 a 70 años es suficiente o de plano pedir lo que viene siendo la famosa pena vitalicia o cárcel vitalicia de por vida al agresor. En los casos anteriores, la penalidad será de 40 a 70 años de prisión o la llamada prisión vitalicia y de 700 a 5,000 días multa. Además de las sanciones, el sujeto activo, y por razones obvias, perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Hablemos que sea una pareja que ha sido casada o que todavía aún está casada y que por tanto pues el cónyuge tenía derecho a percibir la herencia de su víctima. Pues en este caso, y por razones lógicas y razones aplaudibles, se le priva de ese derecho. Además de las sanciones, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. La pena se agravará hasta en 1/3 cuando la víctima sea mujer menor de edad, esté embarazada o discapacitada, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. Entonces, reitero, la pena se agravará hasta en 1/3 cuando la víctima sea una mujer menor de edad, cuando la víctima esté embarazada o discapacitada, así como cuando el sujeto activo, es decir, el agresor, el delincuente, el presunto responsable, sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición, de ser por tanto un servidor público, un funcionario. Pues compañeros, muy extenso todo esto, muy amplio, por los diferentes casos o tipos que establece el Código Penal, para el caso de violación, para el caso de feminicidio, pero no había otra más que irlo desglosando uno por uno, detalle tras detalle. Pues bien, con eso terminamos nuestra clase
por el día de hoy en cuanto a lo que viene siendo relacionado con los famosos delitos sexuales o delitos contra la libertad sexual, desarrollo psicosexual normal de las personas. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para seguir atendiendo estos temas. Cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier comentario sobre nuestro entorno y demás que estamos visualizando, lo analizamos, lo comentamos. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.